En primera instancia, les voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar cuando ya se vea, por favor? Nada más. Sí, se ve correcto. Cool. Sí en mi presentación, ¿verdad? Es que yo no los veo, entonces nada más es por eso que les pregunto. Sí, sí, así Va, es. ahora sí. Entonces vamos a empezar. Pues bueno, primero que nada, mi nombre es Rubén. A grandes rasgos, los últimos 10 años de mi vida me he centrado en adquirir experiencia alrededor de growth, donde básicamente me he concentrado en, en tratar de construir productos y escalar empresas a un nivel como importante, en donde he tenido la oportunidad de participar, pues justamente ha sido tanto en startups como en empresas transnacionales, específicamente en Amazon, en Spotify y Huawei, solo por mencionar algunas de en las que he participado. Y del lado de startups también he tenido como proyectos muy cool, siendo el más relevante para mí y el que yo considero como uno de los más importantes de mi carrera, es en Jadu, donde básicamente nos convertimos en la tercera unicornio mexicana. Entonces, eh, pues nada, ese es un poquito como de mí y pues el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca del poder de los usuarios beta, ¿verdad? En este sentido, para construir un producto exitoso y que aprovechemos el poder de estos usuarios primarios para construir un producto de una mejor manera, ¿ok? Entonces, mm, primero que nada me gustaría iniciar por explicar qué es un usuario beta o a qué le llamamos beta, porque yo siento que hoy en día todo el mundo habla de que es un usuario y hay distintos tipos y demás, pero en realidad nunca se dice o nunca se habla de lo que realmente representa un usuario beta. Y aquí justamente para mí representa una fórmula que es básicamente un usuario que nosotros adquirimos, que después voy a explicar un poquito alrededor de esto, pero es un usuario adquirido por nosotros sin ningún otro tipo de medio, o sea, que nosotros vamos y contactamos, al cual nosotros le presentamos nuestra solución y básicamente entra como una especie de trial period y el cual nos está ayudando a hacer un gather up de insights o de datos específicos que nos van a ayudar a construir un producto de una mejor manera. Y por último, con eso, iteramos para con base en ello poder nosotros mejorar nuestro producto. ¿Ok? Entonces, con eso podemos, una vez dicha esta como fórmula, podemos definir que a grandes rasgos, un usuario beta es este usuario que prueba nuestro producto en su fase inicial de desarrollo, ¿ok? Donde la retroalimentación que básicamente él nos está dando termina siendo crucial para identificar insights, problemas, issues alrededor de funcionamiento, mejorar funcionalidades y asegurar que nuestro producto se adapte a las necesidades del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que básicamente una de las principales razones por las cuales los productos o pueden ser escalables a una escala muy fuerte o pueden terminar por morir, es porque nosotros estamos con una idea de que nuestro producto es utilizado para ciertas cosas. Y les puedo poner varios ejemplos. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, Slack originalmente, seguro todo el mundo lo conoce, pero Slack fue pensado originalmente únicamente para hacer un chat empresarial algo que compitiera directamente con Skype y en su momento, ni siquiera hablemos de Teams y demás, con Google Chat y demás, ¿ok? Con Chime de Amazon. Sin embargo, Slack fue mucho más allá porque empezó a notar que se compartía código por medio de sus canales, empezaron a ver que hacían mensajes entre varias personas y que dejaban de utilizar en una primera rama Slack porque definitivamente no tenía, por ejemplo, esta parte de grupos. Entonces ellos empezaron los founders a notar cierto usage en el producto a partir de los usuarios clave, de esos usuarios principales y beta que les empezaron a decirle, oye, estaría padre que pudieras tener integraciones con el calendario, que pudieras tener grupos, que pudieras tener mensajes directos. Y eso hizo que básicamente Slack se convirtiera
en una de las principales herramientas de comunicación empresarial después de muchos años de iterar, pero todo fue con base a esos insights que justamente se fueron como haciendo un gather up. Acá puse también otras cosas, que es básicamente el mismo concepto que se utiliza tanto en compañías que yo me gusta llamarles de early creation o un early stage, tanto empresas súper consolidadas, en las cuales he tenido básicamente algún tipo de injerencia, ¿ok? Por ejemplo, en Supervisor AI, que voy a hablar mucho de ello, cómo utilizamos justamente a nuestros usuarios para que en una primera fase nos dijeran y nos rellenaran de información nutritiva para mejorar nuestro producto. En Amazon, por ejemplo, cuando lanzamos nuestra primera solución de pagos que se llamó Amazon Pay, que se deployó por todo Latinoamérica primero y después subió a Estados Unidos porque básicamente toda la parte de payments en Amazon primero se deployó en Latinoamérica. Entonces, los primeros usuarios que definitivamente empezaron a utilizar las herramientas de payment fueron usuarios mexicanos, específicamente Amazon Cash y Amazon Pay. Esa estrategia fue liderada por mí, por ejemplo. Ahí podemos literalmente ver cómo incluso en empresas muy grandes también este tipo de usuarios, estos clústeres de usuarios son importantes para ir probando funcionalidades nuevas. En Spotify es otro ejemplo. Algo que ustedes, por ejemplo, no saben, pero uno de los cambios que se hicieron fue la forma en cómo se construía el UI de su aplicación. Si ustedes entran a Spotify y se acuerdan, tenía una forma muy distinta a como está ahora, tanto en iOS como en Android. Y todo eso primero se probó, porque queríamos entender, por ejemplo, cómo nuestra IA literalmente probaba distintos escenarios de cómo te aventaba las recomendaciones, por ejemplo, en canciones. En Drivana y en Jadu un poco lo mismo. Al momento de lanzar tanto los productos en Jadu SaaS Oriented, pues literalmente nosotros primero testeábamos estas funcionalidades con cada uno de nuestros usuarios al momento de lanzar determinados productos. ¿Ok? Entonces, esto es solamente como para dar un poco de contexto. Pero, ¿por qué son importantes estos usuarios beta? Primero que nada, estos usuarios beta te ayudan a validar tu idea, ¿ok? Ayudan a reducir riesgos y ahorrar tiempo, ¿ok? En términos de dinero, en términos de box, en términos de experiencia. ¿Por qué? Porque esto es antes del lanzamiento oficial. Eso es lo mágico de justamente tener usuarios beta, ¿ok? Y un dato que me encanta dar es que el 80% de las startups fracasan en los primeros 18 meses porque los usuarios, perdón, porque los founders no determinan como concluyente los feedback y los insights que aportan los usuarios beta. Y básicamente se ha demostrado que el éxito y más bien la posibilidad de éxito y el fracaso está en ese espacio o en ese espectro donde realmente consideramos o no el feedback de nuestros usuarios beta. Entonces, para ello, podemos definir varias cosas, ¿no? Y si lo dividiéramos como en partes, yo diría que esta es la parte más importante. Yo sé que muchos han escuchado esta primera cosa que es acerca de Product Market Fit, ¿no? Todo el mundo nos habla de Product Market Fit, todo el mundo nos habla de Scalability, Growth, Revenue Growth y demás, pero realmente, ¿qué significa eso y por qué es importante en la parte de atracción de usuarios beta? Primero, porque para atraer a un usuario beta, lo primero que tenemos que hacer es buscar lo que a mí me gusta llamar como un forfeit, ¿ok? O Market Product Fit. ¿Por qué? Porque básicamente lo primero que vamos a entablar es una correlación directa con nuestros usuarios para entender si hay un fit en el mercado y el producto, ¿ok? O sea, market product fit. Después de eso, la parte del producto con el canal. Si el canal que estamos marketeando ese producto es el indicado para este producto específicamente. Entonces, para ello es importante que nosotros digamos, ok, product channel fit, que existe ese fit con el canal en el cual estamos distribuyendo nuestro producto. Y evidentemente no podemos dejar de lado la parte del canal contra el modelo. Es decir, nuestro modelo de negocio, el Canvas o como ustedes le quieran llamar, básicamente tiene que hacer un fit fuerte con el canal por el cual lo estamos distribuyendo. ¿Ok? A esto a mí me gusta que justamente todo el mundo lo conozca como Channel Model Fit. Y por último, y lo más importante, es la parte de Model Market Fit. Si se dan cuenta,
todo esto hace una cohesión bastante fuerte para con los usuarios. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos definir a nuestro público objetivo. Y acá es bien importante entender quiénes son nuestros usuarios ideales, cómo se llaman, quién es el user persona y el buyer persona es el mismo o son distintos. Y conocer esas características, necesidades y motivaciones termina siendo crucial para que nosotros podamos realmente desarrollar un producto que termine siendo relevante para ellos. Y de ahí, por consecuencia, viene la segunda cosa que a mí me encanta, que es justamente crear una propuesta de valor irresistible. Y para ello, yo siempre digo que es importante comunicar de manera clara y concisa el problema que estamos resolviendo. Y en este sentido, ¿qué beneficios van a obtener todos estos user personas que básicamente van a obtener a partir del uso de tu producto? ¿No? Y que va de la mano con toda esta parte del uso o de la utilización de canales de comunicación efectivos, ¿no? Tales como redes sociales, foros especializados, UGC content, blogs, comunidades online relevantes. ¿Qué es o cómo se ven esos canales en donde básicamente vas a encontrar a esos usuarios a los que tú quieres llegar, ¿no? Ahora, de aquí, básicamente, una vez que definimos, tenemos la definición de canales, tenemos nuestra propuesta de valor clara y tenemos una audiencia bastante bien definida, viene la parte más laboriosa o de más iteración, que es que el onboarding hacia nuestro producto tenga la menor fricción posible. ¿Por qué? Porque básicamente al principio tienes que tratar o se tiene que tratar que ese producto adquiera al usuario y haga engagement con el usuario de la forma más sencilla y fácil posible. Entonces, para ello, normalmente lo que se ocupa es una simplificación ágil del proceso de onboarding hacia el producto, ya sea que le des un par de pasos para que tengas un onboarding que aunque sea robusto, el usuario no lo sienta pesado y que evidentemente puede ir acompañado de al menos un acceso anticipado, que si hace el onboarding completo va a tener acceso a ciertos features por liberación o que literalmente nosotros digamos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener descuentos exclusivos o regalos, no sé. Pero ese tipo de cosas ayudan a que los usuarios se sientan atraídos a terminar como ese proceso al que a mí me gusta llamarle frictionless onboarding process. Y en esa dirección es importante que también se aproveche lo que a mí me gusta llamar el triple F, que seguramente lo han escuchado muchísimo porque también Jeff Bezos hablaba mucho de ello, que es básicamente las tres Fs para la adquisición de usuarios primarios, que son Friends, Fools and Family, que básicamente ellos, no, o sea, básicamente amigos, familia y tontos, ¿no? Pero en realidad no es que sean tontos, es que literalmente sin esos tontos, como él los llama, son esos entusiastas o early adopters que básicamente son esos navegantes tecnológicos que van a tratar siempre de aventurarse a nuevos productos tecnológicos para literalmente ayudarse a sí mismos. ¿Ok? Piensen, por ejemplo, en ChatGPT. Es un muy buen ejemplo, de hecho. Cuando salió a público general en bueno, mediados de 2021 que se liberó como tal, había muy poca gente que confiaba en los inputs de ChatGPT, pero fueron aquellos fools que definitivamente empezaron a nutrir el modelo de Machine Learning para que realmente ChatGPT sea lo que es hoy. Entonces, definitivamente, para mí, ese triple F es muy importante al momento de adquirir a estos usuarios beta. Y por último, y ya sé que ya lo hablé, pero go for UGC. ¿Por qué? Porque básicamente el User Generated Content es una nueva forma de hacer marketing. Traten de ser distintos en la forma en cómo comunican su solución para usuarios primarios. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo ventas, está haciendo como tal, haciendo copy-paste de mensajes en LinkedIn y demás, y piensen que cada vez esas tasas hace que los usuarios sean más difíciles de hacer engagement. Pero cuando haces UGC, definitivamente la gente se siente como un poco más identificada. Y es una nueva tendencia que está probada, que para productos que son específicamente B2B, tienden a tener un word of mouth mucho más fuerte. Entonces, por esto es bastante importante que nosotros utilicemos UGC content, ¿ok? Para ello y para todo lo que acabo de explicar en términos de Product Market Fit, preparé un video
que a mí me gusta mucho, que explica justamente el tema de cómo se relaciona tu product market fit con usuarios beta. Entonces lo voy a poner acá. If you're the founder of an early stage startup and you're building a product that you're hoping other businesses will buy, you are capable of selling it. That's the good news. The bad news is that you're probably the only person capable of selling your product. That is, if you aren't able to sell your product yourself at first, chances are you're not going to be able to hire somebody else to do it for you. Now, if you're anything like we were, you're probably thinking, there are lots of talented salespeople out there. Wouldn't it be faster to hire one of them than try to do it ourselves? After all, that's what you probably do with any other role, like designers or lawyers or accountants. The problem is that sales before you find product market fit is very different from sales after you find product market fit. Sales pre-PMF is fundamentally entrepreneurial. It requires vision and credibility with customers and lots of experimentation and a tight feedback loop with the people building the product. This is a role for founders. Entonces, como podemos ver, no sé por qué no puedo, ahí está, no quiero, perdón, ya. Ya. Entonces, como podemos ver, a grandes rasgos, esto es lo que yo hablaba al principio, de que ustedes son los que tienen que ir y adquirir todo esto, porque a grandes rasgos, el feedback que ustedes tienen de parte de estos usuarios va a ser fundamental. Es ese primer stage donde ustedes realmente van a entender todo acerca de su producto. Recuerden que una de las principales concepciones o preconcepciones, perdón, que mencioné al inicio es que nosotros diseñamos un producto pensando en que se va a utilizar de cierta forma, pero los usuarios finales son los que les van a dictar el cómo se está utilizando de forma real. Y esto a lo que se refiere como tal Sam, que es básicamente la persona que acabamos de ver en pantalla, pues a grandes rasgos es el que te va a dictar, el usuario te va a dictar cómo realmente estoy utilizando ese producto a partir de entenderlo yo como founder, yo como entrepreneur, yo haciendo ese trabajo o ese bench job que me toca hacer. ¿Okay? Ahora, en esta dirección, no sé por qué. ¿Ven? ¿Siguen viendo mi pantalla? Perdón. Sí, no, es que cuando quisiste cambiar de diapositiva, como que se trabó un poco. Ok, a ver, Ahí ahí ya va. se ve. Listo, ya. Súper. Bueno, ahora sí vamos a la parte 2, que es básicamente la parte de retención, ¿verdad? Porque nada sirve que adquirimos usuarios si no los sabemos retener o no sabemos qué hacer con ellos. Y para ello, yo me imagino este esquema que ven en pantalla, ¿ok? Nosotros tenemos al triple F, a tres tipos de usuarios, que ya vimos cuál es el triple F type of user, ¿no? Donde vamos a conseguir a estos primeros usuarios. Y para ello, justamente, para mí, y en general, como he visto que funciona, es manteniendo una comunicación constante con ellos. Ajá. Aquí es importante informar sobre el progreso, en qué va tu producto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen idea. Ellos están apostando por ti, pero it's a two-way street. Porque al final del día tú también tienes que llegar con ellos y tratar de enseñarles el cómo justamente vas a llegar a este punto que tú les das en esa versión final, ¿verdad? O sea, que tú les estás prometiendo como versión final del producto. Entonces, es importante mantenerlos al tanto sobre el progreso que vas teniendo, qué nuevas funcionalidades vienen, qué insights estás sacando de parte de ellos, si estás resolviendo esas problemáticas que ellos están encontrando desde un inicio y cuáles son esas fechas estimadas o ETAs que justamente vas a tener para cada step of the way de lo que les estás comunicando a tus usuarios. Segundo, crea una comunidad. Y esto está súper trillado, pero a mí me encanta, porque a grandes rasgos es fomentar la interacción entre usuarios beta a través de foros o de conferencias o de espacios que tú generes de forma online, no tiene que ser presencial, pero de forma online, para que literalmente entre ellos empiecen a discutir sobre las mismas cosas que tú no estás viendo, porque ese tipo de cosas, créanme, valen oro. Tercero, para mí es reconocer y agradecer su participación. Recuerda que estos usuarios son los que te están ayudando a llegar a donde tú quieres llegar con base a todo ese trabajo que que tú les estás dando y que definitivamente ellos están ayudándote a probar, ¿correcto? Y de ahí, básicamente,
hay que ser humildes. ¿En qué sentido? En responder a los comentarios y sugerencias de manera oportuna y de manera humilde. No, muchas veces pecamos muchos emprendedores de decir, no, es que el usuario está mal porque no entiende el producto. Y si el usuario no entiende el producto porque no está en tu cabeza, pues entonces el que está mal no es el usuario, sino tú, porque básicamente nadie puede entrar a la cabeza de alguien más para entender cómo tiene que utilizar el producto. Entonces, por ello es bien importante tomar ese punto desde una perspectiva totalmente eh, sí, totalmente oportuna, o sea, de forma oportuna y que pueda ser intuitiva para el usuario y que realmente se sienta escuchado. Bueno, de aquí yo siempre digo esto, y esto es más algo que aprendí específicamente de Amazon. Yo creo que son una de las compañías que realmente fomentan el ser user-centric. Y este customer obsession que justamente se tiene es algo que he llevado a todos lados. Y aquí yo me refiero, no solamente estén obsesionados con sus usuarios, con sus clientes potenciales, sino también céntrense en el journey del usuario. Be user-centric. ¿Eso qué quiere decir? Que piensen cómo el producto realmente va a ser utilizado por el usuario. Y piensen que todo absolutamente está sujeto a cambios, todo absolutamente está sujeto a ser iterado. Y eso les va a ayudar a cortar distintas curvas en el camino que definitivamente en el futuro les van a rendir muchísimos frutos, asegurándose, ¿no? Que cada parte de su funnel realmente les dé una experiencia excepcional al usuario, ¿ok? A partir del producto y a través de dos cosas. Son dos palabras: fácil de usar y que sea intuitivo. Ya está. Fácil de decir, muy difícil de lograr. Ahora, la retroalimentación, el feedback, es bien importante que lo pidan de manera regular. Y para ello es importante que ustedes pidan encuestas alrededor de, de cómo ustedes están viendo el uso del producto en las métricas que ustedes estén viendo, que ahorita vamos a abordar un poquito de ello. Pero es importante que ustedes vean cómo se está utilizando ese producto y realicen encuestas alrededor de ello. Traten de tener entrevistas de forma individual con cada uno de los usuarios o sesiones de prueba, estilo focus groups, en donde pongan casos de uso para ver cómo el usuario reacciona ante cierto tipo de casos de uso que ustedes ya tengan mapeados. Eh, y por último, personalicen la experiencia. Recuerden que a nadie le gusta sentirse alguien más. Hoy por hoy estamos en una era en donde realmente nos gusta ser escuchados, y a pesar de que es una era muy, muy first come, first serve, que quiere decir que realmente no tengo como tal un, eh, una línea directa con compañías enormes y demás, es importante centrarnos en que toda esa experiencia sea personalizada para mí como usuario y no me hagan sentir como alguien más, sobre todo en una etapa tan temprana donde la adaptación a la comunicación de acuerdo a tus reglas y preferencias del usuario va a ser bien importante, porque eso va a determinar que puedas convertir o no a este usuario. Entonces, con base en eso, y yo mencioné que íbamos a hablar de esto, midan. Es importante que midan, que tengan KPIs bien definidos, que tengan esas métricas de éxito súper en la cabeza. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos, esto les va a permitir entender en dónde están parados. Para mí, y de acuerdo a un estándar que he visto que es como lo más importante en este stage, que es el famoso beta stage, para mí es importante entender cómo estos usuarios están adoptando tu producto, qué porcentaje de invitados se convierten en usuarios beta activos. ¿Eso qué quiere decir? Es, es impensable que todos los amigos, todos los familiares y todos los fulls que encontremos se van a convertir en usuarios beta. Vamos a tener una tasa de conversión en esa dirección. Y de esa tasa de conversión, ¿cuántos realmente se están registrando? ¿Cuántos realmente están utilizando el producto? ¿Y cuántos realmente lo están acortando? Entendiendo ese funnel, que aunque pueda ser muy pequeño, es importante tenerlo bajado, porque eso va a determinar qué también, uno, lo están comunicando ustedes, dos, qué también están entendiendo el producto sus usuarios, y tres, qué también están convirtiendo, ¿ok? Que es lo que hablaba un poquito hace rato, alrededor de cómo justamente se va adquiriendo ese pre-stage of product market fit, ¿va? De ahí nos vamos a la parte de la retención, ¿ok? Y aquí es básicamente, después de 7, 30 y 90 días, ¿cuántos siguen utilizando el producto? ¿Ok?
Después de que los invitaste, después de que estuviste haciendo entrevistas, después de que has estado en sesiones y demás, ¿cuántos de ellos siguen realmente utilizando tu producto como tal? ¿Ok? Y de ahí, siempre lo mismo que digo es, siempre trata de tener una calificación alrededor de la experiencia que están teniendo, pero sobre todo del word of mouth o de qué tan probable es que recomienden tu producto, o sea, NPS o el Net Promoter Score. Entonces, a partir de estos tres, va a llegar un punto en donde estos usuarios beta, idealmente, van a ser los que te van a acompañar hasta el launch productivo de tu producto. Y en esa dirección, ahí es donde puedes ver realmente cuál es la tasa de conversión y de efectividad que estás teniendo para convertir a clientes beta, o bueno, usuarios beta, a usuarios pagados, que después del lanzamiento realmente se queden en tu producto. Y ahí es donde realmente vas a entender si lo que estás haciendo está yendo en una buena dirección o hay algo que ajustar, una tuerca, un tornillo o hay algo que tengas que hacer distinto. Y bueno, para esto justamente es importante que nosotros veamos dos cosas más. La primera es justamente un poco, ay, me salté sin querer, perdón. Dos cosas más, que es entender que, por ejemplo, el feedback del usuario justamente puede ir enfocado hacia una volatilidad fuerte. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy te pueden amar y al día siguiente te pueden odiar, pero es normal, porque al final del día estás iterando el proceso y es importante que tú no te frustres como emprendedor, porque básicamente tu producto está en una etapa iterativa. Entonces, es importante que tú puedas compilar todos esos comentarios, tanto positivos como negativos, para que literalmente no te saques de onda cuando literalmente haya alguien que te diga, oh, hoy odio tu producto, es lo peor que me ha pasado, y al rato te digan, ¿sabes qué? Estás resolviendo absolutamente todo lo que siempre quise y eres el amor de mi vida, ¿no? Es una relación un poco tóxica, pero es muy divertida. Y bueno, en esa dirección, hablemos un poco de cómo esto que les he mencionado fue hecho en la vida real, porque creo que no hay nada más nutritivo que lo vean aplicado a la vida real. Hace un momento les platicaba yo que justamente una de las compañías para las que trabajo, las que trabajo es Supervisor AI. Y cuando hablamos de Supervisor AI, nos tenemos que definirlo como una herramienta, ¿no? Para que lo sepan, que básicamente está soportada por inteligencia artificial que convierte cada interacción que es customer facing en una oportunidad de negocio, ya sea que estés dando onboarding, estés vendiendo, estés reteniendo clientes o estés dando soporte, es una herramienta que te permite evaluar cada conversación para sacar el máximo potencial de tu equipo soportado por nuestra inteligencia artificial, por poner un ejemplo. Y nuestros usuarios beta en esta dirección fueron empresas que tenían un fuerte equipo de ventas, ¿ok? Que vendían en su mayoría o por llamada o por videollamada. Entonces, esos usuarios beta, nosotros lo que les dijimos fue, oye, nosotros, Juanito, queremos que utilices Supervisor AI para que tu equipo de ventas lo potencies y no te voy a cobrar un centavo. Te voy a dar absolutamente todo esto para que todo el full de la herramienta y vas a tener todo mi soporte para llevar a tu equipo al siguiente nivel. ¿Okay? Yo, como Head of Growth, lo que más me interesaba era entender cómo mis usuarios estaban empezando a utilizar ese producto que yo decía que se iba a utilizar de X o Y forma para literalmente encontrarnos con muchas sorpresas en el camino, algunas positivas y algunas no tanto. Pero fue un proceso de aprendizaje que fue muy padre porque al final del día terminamos por impactar a distintas empresas que definitivamente al no cobrarles nos decían, oye, es que creo que tu valor máximo está en la minuta. Y entonces nos dimos cuenta que en realidad el valor principal de Supervisor AI, por ejemplo, no es que estuviera en la minuta, sino en la forma en cómo reporteábamos todas las llamadas para que el líder pudiera saber qué es lo que estaba pasando en su equipo y saber así cómo justamente estábamos vendiendo cada step of the way, ¿verdad? Y de esa forma que literalmente pudieran decir, ok, tengo una oportunidad, si yo tengo un funnel, por poner un ejemplo, si no tengo una oportunidad de demo dada, demo agendada, tengo una oportunidad al momento en que explico qué es el producto. Y entonces fíjate que me di cuenta que Juanito y Perenganito
realmente están teniendo la mayor cantidad de problemas porque no saben explicar bien el producto. Algo que yo como líder nunca voy a tener acceso porque es literalmente casi inviable que una persona vaya a decir, sí, es que no entiendo tu producto, pero lo estoy vendiendo anyway. Entonces, definitivamente, eso nos ayudó a entender cómo comunicar de una mejor manera nuestro producto. Entender que lo más importante estaba en la data y no tanto en una minuta, que ya hay un montón, hay 1000 note takers que definitivamente una son gratis, la mayoría, y dos, no es ahí en donde realmente está el mayor valor, sino que nosotros nos podemos integrar con todas tus herramientas de venta. Pero todos esos aprendizajes nos dimos cuenta a partir de que tuve esas reuniones con ellos, a partir de que tuve esas entrevistas con ellos, a partir de que realmente me senté con ellos y les pregunté cómo lo utilizaban, para qué lo usaban, cuáles eran sus mayores retos, cómo eran sus pains más importantes, qué bugs eran los que más les molestaban, porque todo eso me alimentó mucho. Y había mucha gente que me decía, Rubén, te odio, y al otro día había mucha gente que me decía, Rubén, te amo. Pero al final del día, todos estos me ayudaron a que yo pudiera tener una cohesión con mis usuarios y poderlo marketear de una mejor manera para que cuando lo lanzamos, nosotros convertimos cerca del 70% de los usuarios beta que ya teníamos en nuestro queue, porque los escuchamos, porque justamente todo esto que les acabo de escribir fue una fórmula, una metodología que funciona. ¿Ok? Aquí, de hecho, tengo un testimonio real, ¿no? De uno de los CEOs más importantes, bueno, de las marcas más importantes que tenemos, donde a grandes rasgos, eh, nosotros, a partir de Supervisor AI, literalmente evolucionamos el equipo de comercial y de soporte y lo llevamos al siguiente nivel, porque logramos que ellos tuvieran una mejor conversión a partir de los reportes que nosotros estuviéramos dando. Which, by the way, ellos fueron uno de los precursores que nos estuvieron diciendo de, oye, ¿sabes qué? Esto tiene que ir en esta dirección. Entonces, es mucho acerca de escuchar. Y pues bueno, ya por último me gustaría solamente dar 4 conclusiones muy rápidas. 1, atraer y retener usuarios beta es un proceso continuo, nunca se detiene y requiere mucho esfuerzo y es una estrategia que tiene que estar bien planificada y alineada a su go-to-market strategy, ¿no? Esa estrategia de go-to-market va a ser bien importante. Segundo, y de las más importantes para mí, es el feedback. Pidan feedback siempre. Sus usuarios beta son invaluables para este stage en donde se encuentran y sobre todo si se encuentran en una fase de creación de producto y sobre todo si lo quieren hacer escalable y que esté alineado con un product market fit que ustedes vean como potencial hacia donde quieren dirigirse. Tercero, refuerzo esta parte de agradezcan a sus usuarios. En general, es importante que ellos sientan que son parte fundamental de este proceso y al final piensen que estos van a ser parte del éxito de su producto. Y por último, recuerden, estos usuarios beta son tus primeros evangelistas. Trátales súper, súper bien y ellos se convertirán en los mejores promotores que van a tener. Y eso es algo que he visto eh, as always, ¿no? Y yo ahí lo primero que les quisiera preguntar, porque yo sé que aquí normalmente pasamos a la parte de preguntas, yo quería hacerlo un poco distinto, que es hacerles una pregunta a ustedes, que es, ¿cuál consideran ustedes que va a ser su mejor estrategia para atraer a esos primeros 10 o 15 o 20 o los que ustedes consideren usuarios beta esta semana? Piensen en esa pregunta y piensen qué harían para llegar a esos primeros usuarios si tuvieran que traerlos mañana o esta semana. Gracias. Muy excelente charla, la verdad, determinaste muy bien toda la importancia que son los primeros usuarios y escucharlos, tener el feedback y agradecerlos. Me encantaban, me encantó todo. Este, Pueden abrir el micrófono si tienen alguna duda, aprovechen. Como ven, tiene bastante experiencia. Este. Si alguien quiere poner alguna duda, lo puede escribir o pueden abrir su micrófono. Adelante.
Sí pueden desmutearse, ¿verdad? Adelante, Maribel. Creo que por ahí Maribel tiene una duda. Sí, buenas tardes, Rubén. Felicitaciones por tu exposición y me encantó. Mira, nosotros tenemos un emprendimiento, recién estamos haciendo el MVP y ya tenemos nuestro primer usuario beta, que es una empresa. Bueno, para poner en contexto, nosotros estamos desarrollando lo que se denomina el pasaporte digital de producto. ¿Esto cómo es, no? O sea, este es el sector textil y de confecciones. Mi clientes son los empresarios textiles que exportan. Puede ser la Unión Económica Europea, Estados Unidos, pero el marco regulatorio es para la Unión Económica Europea. Se le imprime, o sea, cada prenda tiene un código único, se imprime en la etiqueta es leída por un smartphone y se dispara una página web responsiva en tu celular donde ves información de la prenda, ¿no? Materiales, ves temas de circularidad, reciclabilidad y sustentabilidad. Entonces yo ya tengo mi primer usuario beta. Lamentablemente el estadio de transformación digital en mi país todavía es bajo. Esta empresa, a pesar de ser exportadora textil, no tiene un RP. Entonces nosotros pensamos hacer nuestro primera, digamos, lanzarnos hacia el mercado con nuestro primer producto, o sea, nuestro primer prototipo, no, piloto comercial sería con un data entry, pero en el mundo real. O sea, sacar un lote de 100 prendas con las etiquetas QR y lanzarlas al mercado. Hasta en la segunda etapa ya ingresarías como un RP y ya también iría a otra empresa que quizás tenga un RP. O sea, ¿cuáles serían tus consejos para este estadio o sea, de mi evolución en mi emprendimiento? Creo que es una excelente forma de empezar porque es una forma de poder validar si el cómo estás avanzando ahorita realmente puede ser como algo escalable. Entonces, para mí, el confeccionarlo de una forma en la cual, o partirlo en una forma donde en primera instancia vayas y lo hagas primero con estas etiquetas de QR, por ejemplo, y después lo hagas ya de una forma en la que realmente haya una empresa como más robusta, con un RP y demás, me parece muy bueno. Yo lo que te diría es, aprende de esos primeros pasitos que vas a empezar a dar para que realmente cuando vayas a pasar al siguiente nivel, pues definitivamente tengas como esas, o bueno, no es que tengas, sino más bien que vayas detectando esos primeros dolores que vas a ir viviendo. No hay mejor manera que ir testeándolo. O sea, yo lo que te diría es, genera ese primer subset de experimentos, que yo creo que este es uno muy bueno, y definitivamente ponlos a competir para que en el momento en que escales, definitivamente puedas ir en esa dirección. Oh, perfecto. Muchas gracias, Rubén. Gracias. ¿Alguien más le gustaría exponer su proyecto y cómo es que tienen pensado acercarse a sus primeros usuarios y que necesite algún consejo? Aprovechen el espacio. Eh, Adelante. Veo que a todo el mundo le está encantando tu exposición. Andan diciendo en los comentarios. Ahí, Eduardo, excelente, gracias. Mandan felicitaciones y muy buena exposición. Gracias a todos. O igual si quieren ponerlo por texto, igual con mucho gusto. Yo la verdad, yo siempre he tenido como esa idea, ¿no? De que los primeros usuarios son los más importantes. Pero no, nunca había tenido como todo el panorama bastante claro, así que de verdad me encantó tu charla, Rubén. Muchísimas gracias, Diana. Y no, al contrario, para cualquiera que me quiera contactar, ya sea de forma personal y demás, eh, pues no, Diana, no sé si tú les vayas a compartir como mi contacto, pero en general, o sea, siéntanse libres de escribirme a a mi mail y con muchísimo gusto los puedo ayudar. Yo en la mejor disposición, porque sé que en algún momento, o sea, es como pues ahorita no se me ocurren dudas, pero después puedo tener dudas y lo puedo entender y sin problemas. Va, muchas gracias. Pues bueno,
Voy a ya despedir la sesión. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión. De verdad, un agradecimiento especial a Rubén por brindar este espacio y compartir su experiencia. Y espero que hayan encontrado esta información valiosa y útil para el desarrollo de sus proyectos. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias, Rubén. De nada, cuídense mucho, que tengan un gran día. Gracias. Bye. Buen día. Hasta luego. Bye.